Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 4 de Gálatas. Chava, ¿me puede dar la botella de agua? Lo dejé, por favor. Ando seco. Bueno, la semana pasada vimos hasta el versículo 12. Pablo les hablaba de cómo ellos habían estado esclavizados anteriormente en la idolatría y se volvían a poner, después de haber sido libres, hechos libres por la predicación del Evangelio y haber recibido a Jesús, se vuelven a poner bajo esclavitud, siguiendo las enseñanzas de los judaizantes, siguiendo las reglas que les daban. Muchas gracias. Y dijimos la semana pasada también que la ley de Moisés era una ley que era externa, era religión externa, que hacían cosas para pues tratar de ganarse el favor de Dios, o pensaban que por lo externo ya estaban bien internamente, pero la verdadera realidad es que Dios ve en nuestros corazones. Nosotros podemos venir a este lugar y me puedo poner un traje y dicen, hay un dicho que dice, el chango, no, verdad, así no es, ¿verdad? El mono, aunque lo pinten de mono, mono se queda, para no decir las monas, ¿verdad? Pero no, yo fui transformado en Jesús, tú fuiste transformada en Jesús, tú recibiste a Jesús, eres nueva criatura, amén. Ya no debemos de ser igual. Lo que pasó con los Gálatas es que fueron transformados, fueron liberados y volvieron a ser infectados. Ya no con la idolatría de dioses paganos e ídolos, sino ahora con la idolatría de ellos mismos, porque ellos mismos se sentían bien al hacer las cosas que les decían que tenían que hacer. Y hoy en día existe esa religiosidad en las iglesias. Espero que aquí no, espero que no estés viviendo una vida de religiosidad y que pienses que tienes que hacer y hacer y hacer, porque el que hizo todo fue Jesús en la cruz. Entonces, Jesús, hablando con los fariseos, Él les reprendió porque ellos externamente pues aparentaban ser algo que no eran. Ellos se disfrazaban, tenían sus ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos? Sus trajes, pues su vestimenta se veía muy espiritual. Traían sus cajotas de cerillo aquí. ¿Saben las cajas estas con cerillo? Pues son unas cajas filantro, Dios le bendiga, donde ellos guardaban sus oraciones, guardaban las oraciones aquí, tenían una lista de oraciones y las guardaban aquí y caminaban con su cajita o con su cajota, si no de cerillos, una caja de zapatos ahí, para verse mejor, por decir así, ¿no? Entonces, todo es externo y Jesús nos reprende, que guardan esto y hacen aquello. Y Pablo aquí está haciendo lo mismo ahora con los Gálatas. Anteriormente, en el versículo 10, les dice, primero 9, dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis, dice, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Lo que pasa es que ellos habían vuelto ahora de ser liberados de la idolatría, ahora volvían a las básicas elementares, o sea, las verdades elementares del judaísmo, y practicaban el lavamiento de manos, practicaban todas las costumbres de los judíos, aparte de tratar de guardar toda la ley, porque como dijimos anteriormente, nadie puede guardar toda la ley. Y dice, ¿cómo os queréis volver a esclavizar, habiendo sido hechos libres? Y vimos que en el capítulo 5, aquí adelantito, como referencia, Pablo les había dicho, estad pues firmes. Estad quiere decir permanecer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo les está no solamente reprendiendo, sino que les está mostrando su error claramente. Fíjese lo que les dice: guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Todas esas son costumbres, son tradiciones, son cosas que el hombre hace para quedar bien con Dios y para quedar bien delante de los hombres.
especialmente en estas temporadas, hoy que viene la Cuaresma, hay muchas personas que hoy así buscan de Dios, ¿no es cierto? Nada más en la Cuaresma y nada más en Navidad. Muchas veces eso es religiosidad. Muchas veces caen en que tienen que hacer esto, no puedes comer esto, no puedes hacer aquello. Y ahora sí vamos a ayunar en esta semana. Pero lo que Dios desea más bien es lo interior, un corazón limpio, un corazón sincero, que aunque estuviese contaminado por pecado, por tu error, tú te humillas y dices, Señor, perdóname, porque fallé. Y en el momento en que tú te humillas ante Dios, ¿qué hace Dios? Te dice, no, tienes que hacer esto y aquello y esto. No, Dios dice, si confiesas tu pecado, dice, Él es justo y fiel para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Entonces vemos la promesa de Dios haciéndose realidad aquí. Ellos habían caído, pero dice Pablo en el 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Todo lo que Pablo ya había edificado en ellos, todo lo que Pablo había sembrado en ellos, ahí se estaba yendo la tierra. ¿Por qué? Porque se hace realidad la parábola del sembrador, ¿verdad? Se hace realidad la parábola del sembrador en que no había caído en tierra fértil para producir, como dijimos anteriormente, el 30, el 60 y el 100%. O al revés, el 100, 60 y 30. La semana pasada yo dije, lo que yo quiero es que Dios produzca en mí el 100%. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿El 100%? Pues tienes que darle completa libertad a Dios para que obre en tu vida. Necesitas entrar a la palabra, Dios te va a hablar y Dios, por medio del Espíritu Santo, va a hacer la obra en ti. En el versículo 12 es donde hoy quiero empezar. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también, dice, me hice como vosotros. Vemos ahí claramente que Pablo les dice, háganse como yo, lo mismo que él hizo. Él era un hombre judío, un hombre religioso. Él era un hombre que estaba bajo el yugo y la ceguera espiritual, siguiendo la ley, queriendo agradar a Dios, pensando que si él mataba a los cristianos, iba a hacer la obra de Dios. Y Dios hizo lo necesario para sacarlo de su error. A muchos de nosotros Dios nos ha tenido que acorralar, nos ha tenido que llamar, nos ha tenido que poner en situaciones donde no hay otro lugar para donde ir sino para arriba, a buscarlo de Él. Es que hay veces que el dinero de nada sirve. Por más dinero que tengas, cuando la ciencia te dice, ya no hay esperanza, entonces uno busca de Dios, ¿cierto? Hay veces que andas buscando aquí la ayuda de los hombres y Dios hace lo necesario. Él cierra puertas que nadie puede abrir, dice la palabra. Y tú andas buscando la ayuda de los hombres cuando debes estar buscando la ayuda de tu Creador. La ayuda de aquel que promete que estará contigo en todo momento, que no te dejará, no te desamparará, sino que Él mismo te va a hacer pasar por la prueba. Entonces necesitamos caminar con Él. Pablo les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Recuerdan? En el primer capítulo de 1 de Corintios, el capítulo 9, versículo 20, les dice, verdaderamente dice, yo me he hecho judío para los judíos, para los gentiles, o los griegos, como griegos, como gentiles. Para todos me he hecho todo para alcanzar y ganar algunos para Cristo. Noten que dice a algunos para Cristo, porque no todos aquellos a los que Pablo les predicó el Evangelio, no todos ellos recibieron a Jesús. Nosotros podemos ir y llevar la palabra y aventar la semilla, como dice, pero la parábola del sembrador se hace realidad en la vida. Unos van a recibir rápido, con gozo, con gusto, pero nomás viene la prueba y tiran la toalla. Otros, estos cristianos no van a hacer caso. No produjo nada en sus vidas porque su corazón estaba endurecido y cayó en una tierra donde lo ahogaron también los placeres de la vida, ¿no? Las diferentes cosas. Pero hay unos, y algunos que yo he visto,
que al principio se detienen, que oyen la palabra y saben que Dios les habló, pero dicen, yo no quiero ser hipócrita. ¿Han escuchado eso? Yo no quiero ser hipócrita. Esos, Dios dice, voy a hacer lo necesario, porque ciertamente ella no quiere ser hipócrita. Entonces yo la voy a alcanzar y la voy a poner con mi Hijo Jesús y la voy a usar. Para que cuando alguien le diga a ella o a él, yo no quiero ser hipócrita, ella pudiera decir, yo tampoco quería ser hipócrita, por eso estoy aquí. Por eso me rendí. Y nosotros todos necesitamos, hermanos, rendirnos al Señor. Pablo les dice, la segunda parte, porque yo también me hice como vosotros. Y luego lo último les dice, ningún agravio me habéis hecho. A mí no me habéis hecho ningún daño. Dice claramente. Vemos aquí que primero les llama hermanos. Os ruego hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también habían conocido la verdad. Eran salvos. Entonces espiritualmente eran hermanos de Pablo cuando recibieron a Jesús. Y les dice, háganse como yo. Pablo deseaba que ellos fueran libres como él fue hecho libre. No que se hicieran como él porque él fuese perfecto o sin pecado. No. Que se hicieran igual que él. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Pablo seguía a Jesús. Y decía en una parte, seguidme conforme yo sigo a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguir a Cristo para que otros te vean siguiendo a Cristo, y conforme tú sigues a Cristo, Cristo obra por medio de ti para alcanzar a otros, por tu testimonio. Entonces le doy gracias a Dios por los testimonios de todos ustedes. La otra cosa que les dice, verdaderamente cuando dice háganse como yo, es porque Él fue libre, porque se convirtió del judaísmo, se convirtió ahora en un hijo de Dios. De ser un hombre religioso, un hombre que pensaba que sus obras eran suficientes para agradar a Dios, en un hombre que dependía de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, depender de la gracia de Dios y no tratar de nosotros ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios, hermanos, ya se nos fue dado en la cruz. Ya se nos fue dado cuando Jesús nos puso en nosotros el querer como el hacer de su voluntad y el creer en Él. Esa gracia ya fue extendida. Es lo que llamamos el favor no merecido. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados y Dios, en su infinito amor, dio a Jesús por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Sí, gloria a Dios. Ahora, vemos que Pablo les dijo, estad firmes pues, en la libertad con la que habéis sido hechos libres. Y yo quiero esa misma frase, usarla para invitarlos, exhortarlos, animarlos a seguir en la libertad que Cristo nos ha dado, pero teniendo cuidado de no usar esa libertad como ocasión para pecar, como dice la palabra. En el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, dice, del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y el 14, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Y dice, como a Cristo Jesús. ¡Wow! Qué hermoso dice esto, ¿no? Dice, pues vosotros sabéis que acaso una enfermedad del cuerpo. Pablo tenía una enfermedad, un padecimiento, que el cual él llamaba el aguijón de la carne. Muchos comentarios estuve viendo enseñan que cuando Pablo llegó a la región de Galacia, ¿recuerdan? Lo apedrearon en Listra, fue apedreado, fue a Iconio, toda esa área. Y no sabemos si llegó lastimado, pero de cualquier manera, cuando alguien tenía una enfermedad, él tenía una condición física, a la cual él llamaba el aguijón en la carne. Y para los judíos, como para los gentiles, cuando alguien tenía una enfermedad o una imperfección física, eran desechados, eran
rechazados de la sociedad, los menospreciaban. Pero Pablo dice aquí, y no me despreciaste ni me echaste por la prueba que tenía. Entonces vemos, los Gálatas recibieron a Pablo, recibieron el Evangelio al principio, recibieron a Jesús, fueron salvos, pero se volvieron a involucrar en la esclavitud ahora de la religión, de la tradición, cayendo bajo el yugo otra vez. Recibieron a Cristo como si fuera, a Pablo como si fuera un ángel de Dios, dice. Lo recibieron, le dieron una bienvenida. Lo hicieron sentirse en casa. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna región a compartir o a predicar el Evangelio o a hacer un alcance? Y la gente, cuando les toca el corazón Dios, se abren y te quieren dar todo y pásenle. ¿No es cierto? Cuando tú recibiste a Jesús, cuando sentiste la presencia de Dios en ti y sabías tú a ciencia cierta que fuiste perdonado de todos tus pecados, ¿cómo te sentiste? ¿No te sentiste ligero? ¿Lo suficiente para ser agradecido? Ellos, es lo que sucedió. Recibieron a Pablo cuando él predicó el Evangelio y estaban dándole puerta abierta. No me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios. Pablo era un representante de Dios y a tal grado lo recibieron que él dice como si fuera un ángel de Dios, y luego dice como a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Ahí se hace realidad lo que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien te recibe, me recibe a mí. Cuando nosotros vamos a donde vayamos, recuerden, hermanos, hermanas, vamos representando a nuestro Salvador. Entonces, nosotros debemos de confiar que Él va a hacer lo necesario para que estemos ahí bien. Él va a hacer lo necesario para que el Señor sea glorificado, nos reciban y nosotros podamos dar testimonio. Cuando tú estás caminando en la manera que Dios quiere, la promesa es que cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Él hace aun que sus enemigos estén en paz con Él. ¿Cómo está ahorita tu vida? ¿Cómo está tu caminar con Jesús? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Estás dependiendo de Él? ¿O estás abriendo tú tus propias puertas? Es muy diferente cuando Dios abre, así como abrió el mar rojo. Él te abre la puerta y hasta te extiende la alfombra colorada, el tapete rojo, como dicen, para que entres como un hijo de Dios. Hacer la obra, hacer luz, hacer sal donde quiera que Él te mande. Pablo llegó ahí, a la región de Galacia, y él llevaba el Evangelio. Él llevaba las buenas nuevas. Él llevaba el respaldo de Dios. Y se ve, por evidencia, por todos aquellos que recibieron el Evangelio. Pablo aquí les reclama diciendo, entonces, en el siguiente versículo 15, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? ¿Por qué les decía esto? Porque aunque recibieron a Pablo con brazos abiertos y de corazón cuando él les predicó el Evangelio, aunque lo recibieron como un ángel de Dios y como si hubieran recibido a Cristo mismo, ahora lo desechaban porque estaban siendo influenciados por los judaizantes. Así como nosotros vimos en 2 Corintios que Pablo estaba acertando su apostolado, estaba diciéndoles, si yo fui el que les prediqué el Evangelio, así Pablo aquí le está diciendo a estos jóvenes Gálatas, les dice, porque eran jóvenes en la fe, les dice, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabas? En otras palabras, ¿dónde quedó ese gozo y esa paz que tú sentiste al principio cuando recibiste a Jesús? Y esa pregunta misma hago yo aquí. ¿Dónde está esa paz? ¿Sigues tú en ese gozo de cuando recibiste a Jesús? ¿Sigues tú con esa paz de saber que estás bien con Dios? Tu relación con Dios, no hay nada que obstruya o impida el acercarte a Él, sino que te puedas acercar confiadamente
Aun cuando tú fallas y yo fallo, podemos acercarnos si confesamos nuestros pecados. Pero no nada más confesar nuestros pecados y volver a las mismas, ¿cierto? Porque entonces no estamos siendo arrepentidos. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentirse? ¿Alguien me dice? Dar la media vuelta. Si ibas en este camino y Dios te muestra que está mal, ¿qué debes hacer? Un cambio total. Los Gálatas habían hecho un cambio, pero no para bien. Habían hecho un cambio, ¿para dónde? Para ir en pos de un riguroso sistema de la ley. Un riguroso sistema de tradiciones, de leyes, de ordenanzas impuestas por hombre. Por eso necesito mencionar cómo estamos. Seguimos teniendo ese gozo, vivimos en la libertad, como dice Pablo, con que Cristo nos hizo libres. Vivimos alabándole con gozo en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos mantener, ese gozo. Somos aún agradecidos. Aquí Pablo dice que estaban tan agradecidos, nos da a entender. Dice, no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y luego les dice, ¿dónde está esta satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para darnos. ¿Saben que los ojos son lo más preciado en uno, aparte del corazón? Exteriormente, una persona necesitamos los ojos. Y la niña de los ojos es una de las partes más valiosas del ojo. Entonces, Dios nos llama a la niña de sus ojos. Pero nosotros, hermanos, cuando dijo Pablo, se quitarían sus ojos para dármelos a mí. Si recuerdan, Pablo padecía también de sus ojos. En una parte cuando dijo, miren con cuán grandes letras os escribo. No era solamente porque quería hacer énfasis en lo que les decía, sino también porque Pablo batallaba. Y no quiero quemarme, pero sí les quiero enseñar el tamaño de las letras de mi Biblia. Le dije, Señor, yo quiero ser como Pablo, pero no con los ojos. Entonces, a ver, ¿cómo están sus Biblias? ¿Quién tiene una Biblia así de grandota como la mía? Letras grandotas. No, hago chapuzas. A mí me dicen, no, pastor, ¿y usted por qué no trae lentes? Sí traigo, pero no los ven. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces Pablo también tenía una condición. Pablo tenía la condición quizá de los ojos, porque dice aquí, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso mostraba agradecimiento. Como vemos, hay un dicho, hay personas que se quitan hasta la camisa para dársela a otros, ¿verdad? Y los Gálatas, esa era la actitud que tenían al principio. Después vienen los judaizantes y los infectan con el judaísmo, los infectan con la ley de Moisés, los infectan con la mentira, no de que la ley no es real, sino que tenían que volverse a hacer ellos judíos, o primero hacerse judíos, porque eran gentiles, para que se pudieran hacer después cristianos, pero no sin haber observado o guardado esa parte del judaísmo que llamaban la circuncisión. Tenían que circuncidarse. Y qué difícil imponerle a una persona, a una cultura que no era judía, eso. Y sin embargo, los judaizantes tenían buena lengua y estaban convenciendo a los hermanos. Pablo, en el versículo 16, dice aquí, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, como decimos nosotros, este cuate no tiene pelos en la lengua. ¿Recuerdan el dicho ese? Este cuate no tiene pelos en la lengua. En otro decir, no se detiene para decir lo que tiene que decir. A veces deberíamos de tener pelos en la lengua porque decimos lo que no debemos de decir, ¿cierto? Pero Pablo estaba hablando la verdad, ¿no es cierto? Pablo estaba diciéndoles que estaban en un error. Y lo peor que le puedes decir a una persona religiosa es que está en un error.
Lo peor que puedes hacer es confrontarle con la verdad y decirle, estás equivocado. Jesús dijo esto, Pablo enseña, guiado por el Espíritu Santo, esto, y estás equivocado. Imagínate, te echas un fariseo encima. Pero la realidad aquí es que estaban equivocados. Estaban siguiendo un error. Y no porque la ley fuese un error. La ley fue instituida por Dios para el judío, porque necesitaban, recuerden, un ayo, alguien que les enseñara a cómo deberían de vivir. Direcciones. ¿Por qué? Porque iban pasando por el desierto, lo dije anteriormente, y estaban haciéndose a la manera del mundo, a la manera de los paganos. Por eso Dios de antemano, por medio de Moisés, les dio la ley, para que vivieran en santidad. Ahora, ¿cuántos verdaderamente podían guardar la ley? No, no todos. Ninguno. Todos fallaban en un punto u otro. Y nos dice la palabra que cuando uno falla en un punto o falla en otro, se hace culpable de todo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no caer en ese error. Pablo les habla la verdad, les dice que se han separado de Cristo para seguir la ley. Fíjense, ¿me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? No, ya les había hablado anteriormente. Y mucha gente hoy en día es difícil recibir cuando les hablan con la verdad. Para ellos era difícil aceptar esa verdad que Pablo les decía. Se apartaron de su primer amor con Jesús. Se apartaron de seguir a Jesús a pesar de todo. Y decidieron ir y hacer obras porque ellos se sentían bien haciéndolas. Y hoy en día, hermanos, podemos nosotros caer en ese error de hacer algo porque nos hace sentirnos bien y porque nos hace pensar que nos hace quedar bien con Dios. Y no debemos hacerlo con ese motivo. Debemos hacerlo, sí, para agradar a Dios y para que a Él sea dada toda la honra y toda la gloria. Para que a Él, los que nosotros ayudemos, cuando ayudemos, no vean, no pongan los ojos en nosotros, sino pongan los ojos en aquel que nos usó para ayudar. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Y Pablo les confrontó con eso. Para ellos era difícil. Pero Pablo les estaba enseñando. Estás mal. Recibiste a Jesús. Recibiste la gracia. Y lo estás desechando. Pero aparte de lo que Pablo estaba haciendo, el Espíritu Santo les daba esa convicción. Les daba esa convicción de lo que Pablo decía era verdad en sus vidas. ¿Y saben una cosa? No les gustaba eso. A mucha gente y a la mayoría de todos nosotros no nos gusta que nos digan que estamos fallando. No nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta. Y ha sucedido aquí en la congregación que estoy enseñando y ¡pum! El Espíritu Santo habla. Yo no soy el que estoy hablando esto, sino esto es lo que me dio a mi Dios, y cuando estoy aquí me da todavía más. Y cuando me da pasajes y caen, y llega una persona después y me dice, ¿y a usted quién le contó lo mío? ¿De qué? ¿De qué? No, si ya sé que le di. ¿Quién le dijo? Yo, ¿de qué estás hablando? Para empezar a ver, dime de qué estás hablando. No se haga, pues si me la tiró a mí. No, yo no te estoy tirando nada a ti, les digo. Y se molestan porque cuando tú hablas con la verdad, ¿saben lo que pasa? Cuando el Espíritu te está guiando para hablar la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra? Que es viva, eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y conoce, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más quieres? La palabra es la que trae la convicción por el Espíritu Santo, si es que eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, este pastor me está tirando a mí, ya no vuelvo a venir. ¿No es cierto? Así sucede. Y la verdad, hermanos, es que no soy yo ni el que está enseñando, sino el Espíritu Santo usando la palabra de Dios y trayendo convicción a cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes que hay veces que yo estoy enseñando algo y digo, Señor, yo me tengo que checar en esto? Eso no venía en mis notas, Señor. Pero me estás hablando a mí. Imagínense que les dijera, ay, nos vemos. Se
crea el servicio médico. Pero debemos ser honestos. Cuando me habla mi Señor, ¿sabes qué? Aquí mismo, adentro de mí, digo, sí, Señor, es área de mi vida. Te da. Y si me has visto que a veces tomo pausas y digo, gracias, Señor, es porque me ha hablado y me ha dicho, chécate ahí, mijo. Tengo que ser honesto. Si no, mejor no estoy aquí. Porque los rayos atraviesan esto. Volviendo aquí. Entonces no era solamente Pablo, sino el Espíritu Santo que estaba usando a Pablo para darles ese remordimiento, para darles esa convicción. Y es mejor hablar la verdad y quedar bien con Dios que ser un sobalomos. ¿No es cierto? A mucha gente les gusta que le soben el lomo, que le digan cosas bonitas, que les digan que están bonitos o que están más feos que quién sabe qué, ¿no? No se crean, aquí no hay feos. Pero la realidad es esta: debemos de hablar la verdad. Y hay un dicho que dice, la verdad no peca pero incomoda. Pero le voy a decir lo que bíblicamente es: la verdad trae convicción. La verdad penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y esas cosas ocultas que hubiera en nosotros, el Espíritu Santo las busca, dice, Él escudriña los corazones. Y cuando nosotros estamos enseñando o predicando la palabra de Dios, no es el pastor, no es el que esté predicando, no es que alguien vino y le dijo un chisme de ti, no. Es que solamente el Espíritu Santo te conoce a ti. ¿Por qué? Porque si verdaderamente y genuinamente eres hijo o hija de Dios, ¿sabes qué? El Espíritu Santo le redarguye a aquellos que son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios, me está tirando a mí. Ya no vuelvo a venir. No me gusta oír esto. El que de veras recibe lo que Dios está diciendo o lo que está hablando la palabra de Dios, dice, wow, Señor, ayúdame a estar bien. Yo necesito ayuda. El versículo 17 al 18, fíjense lo que dice. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren ¿qué? Apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Quiero decirles una cosa: los judaizantes tenían un propósito, tenían una misión, y como hoy en día hay diferentes sectas, diferentes denominaciones que tienen solamente una misión. ¿Y saben cuál es la misión? No llevarlos a Jesús solamente, sino a su organización. Y ese es un error muy grande, que nos enfoquemos solamente en ganar números, que llenen estas sillas. Si queremos que vengan y que se llenen las sillas, pero que conozcan a Jesús. Amén. Que conozcan a Jesús. Prefiero decirle, ¿sabes qué? Esta cosa está mal. Y cuando el Señor te revela algo, no te detengas para decirle a tu hermano y a tu hermana, pero guiado con amor. ¿Sabes qué? Esto me mostró el Señor. ¿Qué está pasando? No te detengas, porque el Espíritu Santo así obra por medio de aquellos que somos obedientes. ¿Cuándo somos obedientes? Los judaizantes proselitaban para ganar seguidores para su propio movimiento, para que se sometieran a las leyes, a las tradiciones, a los mandamientos que ellos mismos les imponían. Jesús les dijo a los fariseos, y también el concilio en Jerusalén, en Hechos 15, les dijo que no impongamos sobre los gentiles mayor carga que la que nosotros podemos también no llevar, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a los fariseos también, les imponen, les echan cargas, les ponen reglas y les ponen leyes y mandamientos, pero ustedes ni siquiera los guardan, dicen. Imagínense que cayéramos en ese error. Los judaizantes querían llenar sus sinagogas, su sistema religioso, y para eso necesitaban ellos apartarlos de escuchar. Por eso, como dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Lo que los judaizantes querían eran que estos gálatas gentiles se convirtieran y cayeran en el yugo otra vez, ahora de la ley.
y ellos tener el control de ellos. Pero Pablo se interesaba en su bienestar espiritual, en su crecimiento espiritual, en su libertad, y que vivieran en la gracia, en paz y con gozo en el Señor. Eso es lo que Pablo desea, y eso es lo que Dios desea para todos nosotros que hemos venido a Jesús. Amén. Porque Jesús no vino a darnos ataduras, no vino a ponernos reglas y sistemas. Jesús vino a darnos libertad. Si el Hijo de Dios os ha hecho libres, os libertados, libres verdaderamente seréis libres. Jesús dijo anterior a eso: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué más queremos? Jesús vino a pagar el precio para que tú y yo fuésemos hechos libres. El versículo 19 les dice: hijitos míos, noten aquí, hijitos míos. Como Pablo fue el que les predicó el evangelio, él los consideraba sus hijos espirituales. Hijitos míos, le dice claramente, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo otra vez tenía que pasar los sufrimientos que pasó cuando él fue apedreado para llevar a esa región el evangelio. Él decía: si es necesario tener otros dolores de parto, porque ese era el dolor de parto para él, todo lo que él sufrió para llevar el evangelio a los Gálatas. Por quien sufro dolores de parto, dice claramente. Él los consideraba sus hijos espirituales y les recuerda que él mismo los llevó a conocer a Cristo, y les dice que está sufriendo por ellos. Imagínense cuántos varones aquí han visto a su mujer dar a luz. Pocos. Nadie. Nada más yo. Allá está. Yo sé que David se lamentó. ¿Saben una cosa? Es terrible. No se lo deseo a nadie. No, sí se lo deseo porque la recompensa es grande. Pero yo he visto a mi esposa, la vi 4 veces. Esos dolores que por más que se la quiso aventar natural, pidió, ya siendo cristiana, pidió: denme algo para el dolor. Imagínense, Pablo sentía eso. Pablo sentía como si lo compara con dolores de parto, porque su corazón se dolía por ellos. ¿Por qué? Porque sus almas eran valiosas para él. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que nuestra alma, hermanos, es tan valiosa que Dios envió a su Hijo a morir para pagar por tu alma, por la mía y por la de todos nosotros. ¿Qué tan valiosa es nuestra alma que Dios entregó a Jesús? Y Jesús entregó su cuerpo y su sangre para rescatarnos. ¿Somos valiosos para Dios? Somos hijos de Dios. Entonces, Pablo tenía esa carga por ellos. Y tenía dolores de parto, no para que fueran salvos, porque ellos ya habían conocido la verdad, ya habían sido salvos. Y aquellos que enseñan que una vez salvo, siempre salvo, ¿sabes qué? Pues yo creo que a Dios. ¿Tú crees que eres salvo? Cuando Jesús te alcanzó, eres salvo. Yo enseño eso. ¿Por qué? Porque dijo Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que fuésemos salvos. Porque Él dijo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo por medio de Él, sino para que por medio de Él fuesen salvos. Entonces, no dice ahí, ¿saben qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que cuando Cristo muriera y tú confiaras en Él y pusieras en práctica los 10 mandamientos y los otros 600 y pico que le agregamos. No. Solamente creer en Jesús, confiar en la obra redentiva de Jesús y por fe vivir en esa gracia. Amén. Entonces, hermanos, Pablo quería que Cristo fuera formado en ellos. Cuando dice aquí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí está hablando de la manera de que un embarazo se lleva a cabo, los 9 meses de gestación, todo lo que se lleva a cabo espiritualmente, que Cristo se forme en nosotros, hermanos. Esto es lo que necesitamos.
que Cristo viva en nosotros y que por medio de nosotros, así como Pablo dijo, crucificado juntamente con Cristo soy, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, en esta carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Valdrá la pena vivir para Él? ¿Valdrá la pena decir, yo quiero que Cristo viva en mí, se forme en mí, y que cuando me voltee a ver la gente, no físicamente, pero en mi carácter, cuando me escuchen hablar, cuando convivan conmigo, no vean a Juan Flores, sino que vean a Cristo en mí? Eso es lo que cada uno de ustedes y yo necesitamos hacer. Así como Pablo deseaba más bien que ellos fueran formados y llegaran a ser más como Jesús. ¿Recuerdan? Pablo deseaba eso. Vayan conmigo a Colosenses en el capítulo 1 y vamos ya a cerrar con estos 2 versículos. Pablo deseaba que llegaran a ser más como Jesús. Colosenses 1, 24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! Eso es lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo, y esto es lo que Pablo deseaba. Pero Dios también desea que todos lleguemos a ser igual que Jesús. En Efesios 4, en el versículo, vamos a empezar del versículo 11, dice claramente que Dios estableció a todos, lo constituyó a unos apóstoles. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, para que ya no seamos inmaduros, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Vamos, el último versículo en Gálatas 4 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo les había hablado duramente, porque era imperativo, era necesario que le sacara de su error. Y si tú conoces a alguien que esté involucrado en una doctrina que es doctrina falsa y que tú sabes que están siendo engañados, es tu deber, tanto como el mío, demostrarles, decirles, ¿sabes qué? Esto que te están enseñando no es bíblico 100%. El enemigo siempre usa la mitad verdad y la mitad engaño. Las sectas, debemos tener cuidado. Los falsos maestros, como dijo Jesús, ya están aquí.
Y hoy hay más, muchos más que en el tiempo de Pablo. Así es que necesitamos conocer la palabra para que no nos engañen, hermanos. Necesitamos, la semana pasada hablamos de que hay muchos que van engañados y necesitamos alcanzarlos. Ahora les digo, cuídense.